¿Está bonito todo? Sí. Bueno, nos acompaña el director de la película Memorias de un Soldado, Caupolicán Ovalles, y dos compañeros caballeros del elenco. Dos Ramos interpretó Marcos Machado. Mi nombre es Samuel González, interpreto a Ramón Fernández. Bien, Caupolicán. Bueno, un poco estamos acá para promocionar la película, informarles un poco todos los que ustedes quisieran conocer, las facetas de producción, etc. La película se está estrenando desde el viernes pasado, está en Caracas, Maracay, Valencia, Maracay y Puerto Ordaz por ahora. Y bueno, estamos en esta fase de promocionar un poco para que ustedes tengan posibilidad de conocer un poco más de esta experiencia. Si tienen alguna pregunta, algún tipo de información que quieran que les expliquemos, estamos aquí para eso. La película, sabemos que es un diario de este soldado y que es familiar suyo. Entonces un poco por qué después llevar hacer la película. Familiar mío soldado, sino más bien esta historia la consiguió un familiar, que era un bisabuelo mío hace muchos años, de 150 años más o menos, finales del siglo XIX. Y un poco la historia es porque consideramos que la historia de Venezuela se ha contado siempre desde el punto de vista, digamos, como muy oficial. Hay una historia donde los héroes están como muy lejanos a nosotros y todos esos próceres son como unos semidioses. Entonces nosotros que creímos que es importante también dar una visión sobre cómo era la gente normal, la gente que estaba en las calles, la gente de las casas, del pueblo, de los caminos, de los campamentos. Entonces en ese sentido, esta historia se prestaba muy bien para ellos, ¿no? No es que nosotros queramos desconocer la otra, de que nos digamos que sea buena o mala una de nosotros, sino que queremos dar otro punto de vista, simplemente. Y esta historia nos permite también recrear cómo vivía la juventud de esa época, cómo era la gente joven de esa época, cómo era la gente, digamos, que estaba en las calles, que quedaba en aquella Venezuela. Entonces, esa posibilidad nos dio pues esta biografía, y partiendo de ella recreamos una estructura cinematográfica, ya con otros elementos para que fuese mucho más entretenida, que tuviese más elementos de emoción, de acción. Entonces de ahí nace un poco todo este guión de Memorias de un Soldado. Bien, fíjate, un poco yo había trabajado mucho en televisión antes, había hecho varias series para RCTV, entre ellas Archivo Criminal, Archivo del Más Allá, más o menos, hicimos como 250 unitarios para esa serie. Y un poco de la experiencia de televisión que nace, por supuesto, una forma de trabajo, una relación con los actores, con todos los equipos, ¿no? Y la experiencia en cine, por supuesto, sí, es más acuciosa, mucho más detallista, es otro formato. No tienes la inmediatez, por ejemplo, que te exige pues, el aire. Nosotros hacíamos un programa antes, en una hora duramos una semana. Aquí en hora y media duré 2 años. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y es bien interesante porque también se trata de una historia de época. Yo había trabajado mucho siempre lo actual, lo noticioso, y en el caso de Archivo del Más Allá, el misterio, un poco más hacia las costumbres, las cuestiones, digamos, más de... Sí trabajamos época en ese momento también, pero no tan precisa y tan acuciosa como estos proyectos, porque el cine te exige siempre más. Entonces esos personajes, ellos ya una vez que conocían, pues ya todo este espacio geográfico, este espacio de tiempo que nosotros más o menos tratamos de interpretar y de conocer, ya podíamos entonces empezar a caminar por allí. Pues entonces ya cómo era la gente joven en esa época, cómo eran los saltimbanquis en esa época, cómo eran los soldados en esa época, cómo era la coraza que por supuesto ha debido tener esa gente, porque la gente que tenía 10 años de guerra ya había visto morir cada 2 personas que conocía, o pensar, era una gente que seguramente tenía una coraza muy fuerte. Entonces, partiendo, digamos, de esas premisas, empezamos a construir pues, toda esta historia, digamos, una fantasía también, porque obviamente tenemos que crearla de la nada,
y todos esos elementos que son los elementos inherentes pues, al discurso cinematográfico, que son bueno, la escenografía, la música, la actuación, la fotografía, combinarlos todos para que de allí saliera esta película que fuese captada por el espectador y que la gente se sienta de proyectos, porque en Venezuela no existen, digamos, vestigios, pues, digamos, de pueblos, calles que podamos hacer. Entonces prácticamente tuvimos que recurrir, hicimos una especie de coproducción con la Villa del Cine. Ellos tienen un pueblo que construyeron para hacer Zamora y Miranda, y en ese pueblo nosotros pudimos hacer nuestras escenas. Nos sirvió muy bien porque nuestra película está ambientada en una época de guerra, en una Venezuela que tiene 10 años de guerra, y necesitaba también tener, digamos, un matiz pobre, todas las calles, todas las ciudades, la gente, porque imagínate, 10 años de guerra, de muerte, de conflictos, de terremotos muy terribles también que sucedieron. Entonces el país era un país bien golpeado. Entonces, bueno, para eso usamos ese pueblo, y luego usamos algunas haciendas en las afueras de Caracas, y algunas locaciones que usamos en la zona oriental del estado Monagas, cerca del delta de Monagas, donde hicimos las recreaciones de las batallas y un poco ahí y las escaramuzas en la zona del delta, pues en la hacienda Termini, en la población del Respiro. Estas fueron nuestras locaciones principales. Y el resto tendrá que estas calles de estos pueblos tuviesen cierta profundidad, para que no pareciese que estaban cerradas. Entonces tuvimos que recrear como algunas extensiones, en algunos momentos tuvimos que hacer trabajo en 3D para poder darle a la calle, y hicimos algunos planos generales de Caracas. Fíjate, bueno, el cine es muy complejo. El cine es una industria, es un arte, es una profesión bien compleja, porque mezcla mucha gente, mezcla muchos procesos que se construyen a lo largo del tiempo. Eso generalmente te genera algunos inconvenientes, te genera siempre imprevistos, y hay muchos procesos que no se hacen completamente en el país. A veces hay procesos que no están totalmente, digamos, organizados. A veces las cámaras se echan a perder. Entonces sí hay ciertos inconvenientes, pero nosotros, digamos, que de alguna manera estamos acostumbrados a eso, porque trabajamos aquí y sabemos cómo funciona. O sea, nosotros vamos a un sitio y sabemos que vamos a tener problemas, pero tenemos 4 planes B. Siempre tenemos que tenerlo, porque si no, o sea, sabes que te va a pasar algo. No estamos allí mirando para atrás porque en cualquier momento pasa algo, hasta 5. Eso forma parte también de nuestra forma de trabajo. En todo caso, hay procesos que no los podemos hacer acá. En esta película particularmente hicimos 2 procesos fuera de Venezuela, vinculados tanto un poco la parte de animación 3D se hizo fuera, y lo en el sonido hicimos el Foley. El Foley es un proceso, es la parte de la película donde se recrean ciertos sonidos que no están evidentes. Por ejemplo, cuando se está filmando, muchas veces tú no escuchas todo, o no grabas todo. Entonces tú tienes que reconstruir la banda sonora. O sea, todos estos movimientos cuando tú te mueves, las caras, los caballos, todo eso tuvimos que hacerlo en Argentina. Y también el Dolby, que es un proceso que no se hace en Venezuela por una certificación de marca, más bien. O sea, aquí no hay un permiso para dar, tenemos que hacerlo casi siempre afuera. En ese sentido, nosotros fueron los 2 procesos que hicimos afuera, y esta película, porque la banda sonora también está construida de una manera muy particular. Quería aprender también qué diferencia esta película de las otras, qué características resaltables tiene para que la gente nos vaya a ver. Bueno, un poco a nivel de historia es eso. Nosotros estamos proponiendo una historia diferente de, digamos, lo que pudo haber sido nuestra historia. No diferente a lo que pudo haber sido, sino diferente a lo que se ha propuesto, diferente a lo que existe. Esta no es una película que pueda, digamos, sin decir que es mala, o mejor, o peor que una que otra, simplemente que son diferentes. Es diferente a Miranda, es diferente a Zamora, es diferente a Bober, porque son películas que hablan sobre héroes, como te decía antes. Esta película más bien habla de la gente normal, y ahí tienes un punto de vista, digamos, que varía un poco la visión de lo que puede ser el cine de época o el cine histórico de Venezuela. Desde un Identificado como actor y también como público, porque estás formando parte de una historia que se vivió y tú la estás recreando. En otro sentido, bueno, siempre contribuir con el trabajo de tu país te hace sentir orgulloso,
y mucho más sabiendo que esta película va a ser o fue invitada a un festival de tipo A, que son festivales comparables con el de Cannes, con el de Venecia, y entonces en ese sentido también te sientes orgulloso porque tu trabajo se está viendo fuera de tus fronteras y es un trabajo de calidad, es un trabajo de actores venezolanos, entonces eso siempre te va a dar un toque especial porque estás trabajando para tu país. Y bueno, por supuesto, el hecho de estar trabajando con actores de tan alto nivel, mi compañero aquí presente, Eric Wilbert, Marisa Román, son actores de teatro, actores de televisión y actores también de cine, y eso bueno, te da un toque especial en lo personal y como profesional. Aquí en Venezuela se están haciendo cosas buenas, muy buenas, de verdad que sí. Y esta película a mí me dejó realmente impresionado. Es mi primera participación en cine, yo lo he dicho en varias oportunidades, pero quedé encantado con lo que hicimos, de verdad. Y cuando lo vi dije, sí se están haciendo cosas buenas en este país. Y cosas hermosas, una fotografía impecable, un trabajo actoral. La pregunta que tú hacías en un principio que le hacías a él, específicamente ¿cuál era? Específicamente ¿cuál era la pregunta que tú le hacías ¿Cómo se sienten como actores o sea, siendo parte de lo que es el desarrollo en estos momentos del cine nacional? Bueno, como actor es un privilegio, sin duda alguna es un placer trabajar. Primero, esta película realmente tiene un elencazo, de modestia aparte, lo digo de verdad, o sea, trabaja Javier Vidal, Dimas González, Eric Wilbert, Marisa Román, un sinfín de actores venezolanos que simplemente lo que te hace sentir orgullo nada más de que Caupolicán, por ejemplo, en este caso, en el mío, me haya seleccionado para trabajar en esta producción. Es un privilegio, o sea, eso es un placer, ¿no? Trabajar en un proyecto mundial de la película ya, y bueno, vamos a ver cómo reaccionan los chinos allá en público. ¿Y qué festival es? Es el Festival Internacional de Shanghai, es uno de los 10 festivales más importantes del mundo, un festival clase A, como decía Alan, un festival que está dentro de la línea de Cannes, de Berlín, de Venecia, de San Sebastián, porque digamos, son las categorías de los festivales. Estamos seleccionados como en la sesión no competitiva, digamos, como una muestra de lo que ellos llamarían para que hagamos un estreno mundial de la película ya. Y ya nos informaron que también vamos a hacer una presentación en Pekín, que quieren también que hagamos una exhibición en Pekín, o sea que vamos a estar en Shanghai y en Pekín, en Beijing, ¿no? Le llamamos Pekín, Pekín, me quedé con el Pekín, se me quedó la sede. Entonces vamos a hacer dos. Nosotros no fuimos, yo nunca escuché esa teoría. Yo no conozco la teoría de que para hacer cine tienes que irte del país. Quizás yo creo que el cine como hablaba antes, pues es un arte, es una industria, es una profesión muy compleja y muchas veces necesita pues de factores que pueden estar tanto nacionalmente como internacionalmente vinculados. Creo que tú puedes tener algunos procesos que puedes hacer tanto en Venezuela como afuera. Algunos no los hacemos acá, quizás no significa que no los podamos hacer, y quizás podamos hacer otros afuera, que puede ser que por algún compromiso, porque puede ser que sea mejor, o porque tenemos algún coproductor que nos lo exige. Igualmente de repente puedes tener actores de otro país por alguna cuestión de coproducción, pero yo creo que el cine lo hace la gente, pues, y independientemente que sean venezolanos o de otro país, yo creo que eso puede ser un valor agregado, quizás te ayude en algunos elementos, pero no creo en verdad que tengas que salir o traer. Yo creo que depende del proyecto inclusive, porque quizás hay proyectos que les hace falta, o hay proyectos que pueden estar vinculados a algo internacional, pero no creo que sea necesario, particularmente. Y lo muestra el Festival de Shanghái y otros festivales a los que estamos siendo invitados. Se está tomando muy en cuenta el trabajo que se hace en Latinoamérica, en Venezuela específicamente, así que eso habla del crecimiento que está teniendo el cine en nuestro país, el cine a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Así que sí, y no solamente con esta película, con muchas otras películas. Sí. Venezuela últimamente ha sido invitada, los últimos 5 años más o menos, ha sido invitada a más festivales clase A que en los años anteriores. Eso significa que el cine venezolano también ha madurado más, se puede ver más en otras fronteras, la gente lo entiende mejor, porque el cine también es un fenómeno, digamos, de masa. Entonces yo creo que si te entienden en otros sitios, ya tú más o menos el discurso lo estás como explicando para más gente.
Y eso yo creo que es importante, ¿no? Que nos entiendan en otros lados, que nuestra, digamos, que nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia sea vista por otras culturas, eso es muy importante. De grabar este trama, de trabajar con este personaje, porque aparte de todo, hace poco tuve la oportunidad de leer la entrevista que dio Marisa, ¿no? Y comenta que no es un personaje común, pues no es un héroe común. Entonces, ¿cuáles son los retos de estos personajes que tenemos aquí presentes? Los retos de estos personajes, como decía Capolicán hace rato, es tratar, hay que crear, porque generalmente yo, por ejemplo, hace 150 años no estuve, y así lea lo que haya leído, nunca voy a recrear, siempre tengo que llevar como la imaginación o crear un personaje, lo cual, a mi manera de verlo, no es tan sencillo así como que sueltas letras, pues, que lees un personaje y hablas. Sí es difícil crear un personaje y tratar de que la gente te lo crea de hace 150 años atrás. Con respecto al trabajo actoral. Ahora, con respecto al trabajo físico que se llevó en la película, como el montar a caballo, las batallas y todo eso, bueno, ya eso hay una preparación aparte que tuvo la producción, y nos dieron clases de esgrima, clases de equitación, algunos sabíamos montar a caballo, otros no sabíamos, y a los que no sabían nos enseñaron. Pero siempre, bueno, es un reto preparar un personaje para una película o para una historia que ocurrió hace tantos años atrás que uno ni remote. ¿Qué distingue a este héroe de otros héroes? Porque ella dice, no es un héroe muy común. ¿Qué distingue a este héroe de otros héroes? Es que lo que yo veo es que este héroe, yo lo que veo es que es como que es alguien común. Es alguien, o sea, lo que trata de llevar Caupolicán, el director de esta película, es que no trata de demostrar que es un héroe, sino que es una persona que siente, que se enamora, que lucha, que vivió en esa época, pero no tratan de visualizar que te lo venden como un héroe, me explico, sino tratan de demostrar su lado humano, cómo se comportaba la gente en esa época y todo eso. No sé si Caupolicán, ese era tu sentido, de llevar a Braulio Fernández como un héroe. Lo que pasa es que puede ser hasta un antihéroe, porque este es un personaje que de repente dentro de ciertas interpretaciones puede parecer un antihéroe, porque él era primero patriota, luego fue realista, luego fue patriota, entonces mucha gente le dice que era un saltatalanquera. Entonces eso puede ser algo curioso, ¿no? Pero en todo caso, este es un personaje que tampoco es un personaje que tiene una ideología particular, nosotros no le metimos a él ideología por ninguna parte. Es un personaje que le echa su cuento y tal como él lo ha hecho, nosotros tratamos de mantenerlo. Tengo entendido que la historia está como digamos recabada de una historia que escribió su... No, que mi bisabuelo la consiguió por allá hace 150 años, entonces la leímos y ahí sacamos una historia de cine, ¿no? Entonces más o menos por ahí nace esa historia. Es una historia real basada en un soldado que en verdad existió, que participó en la campaña de Carabobo, que cuenta su historia. Y antes de morir, él contó cómo fue esa cuestión cuando él estaba joven. Él muere a los 80 y pico de años. Y esto le sucedió cuando tenía 20, más o menos. Como digamos, él hace 50 años muchas cosas eran distintas a lo que tenemos ahora. ¿Qué es en cuanto a trabajos de creación e imaginación, de encontrar ese escenario donde se pudiera desarrollar esa historia? ¿Cómo se logró ubicar las locaciones aquí en Venezuela para recrear ese espacio? Bueno, fíjate, eso más o menos fue un trabajo complicado porque, como explicábamos antes, en Venezuela no existen espacios físicos, pues, donde tú puedas hacer eso. Entonces tuvimos que recurrir a un pueblo que hizo la Villa del Cine, tuvimos que recurrir a efectos 3D, tuvimos que recrear en ciertas haciendas que quedaban en las afueras de Caracas, porque también el factor sonido no nos permitía hacer filmaciones en centros urbanos, porque perdíamos todo lo que era el trabajo sonoro. Entonces tenemos que aislarnos, ubicar, digamos, el trabajo de los actores, tendría que ser diálogos muy precisos también. Entonces toda esa reconstrucción de época es un trabajo, digamos, complicado, porque no puedes tener elementos actuales, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso fue recurrir a lo poco que hay en Venezuela y luego inventar. Como siempre, nosotros estamos inventando, procurando que las mismas cámaras podamos sacar las cosas que podamos Hacer la magia del cine, ¿no? Exacto. Dicen que por eso no se cree. Pero tiene que ver la película, No, claro, por supuesto. ¿Tardaron en la filmación? Duramos 8 semanas
digamos, el proceso de preproducción de la película fueron 6 meses más o menos. Ahí fue donde ellos empezaron a practicar todo lo que les habla, la esgrima, la equitación, el garrote larense, todo el trabajo de mesa de los actores, la preparación de todo el vestuario, la recreación de la escenografía, pruebas de fotografía, de sonido. O sea, nosotros hicimos un trabajo muy complejo durante 6 meses donde todas las áreas iban trabajando paralelamente en función de cómo recrear tanto técnicamente como plásticamente esta historia. Luego, una vez que ya teníamos eso más o menos ya concreto, ya realizado, comenzamos las filmaciones en enero del 2010. Eso duró más aproximadamente el rodaje 8 semanas con una interrupción de una semana de por medio, con unos factores técnicos en la cámara que no se perder, después arreglamos retomamos y a partir de allí comenzó el proceso de postproducción que por aproximadamente duró como 1 año y medio. Y ya, bueno, posteriormente sacamos nuestras copias, nuestras películas, hicimos varios procesos fuera del país, como fue el sonido, el folio, el Dolby, y la película también se hizo una transcodificación hacia un formato que es el nuevo formato de proyección de películas digitales que se está, digamos, experimentando actualmente, que es el DCP. Esta es la primera película venezolana que se hace en ese formato. Y eso digamos que también es una innovación técnica dentro de todo lo que estamos haciendo en Venezuela, eso tuvimos que hacerlo fuera. ¿Qué cambio genera ese formato que no Simplemente la tecnología actualmente está dando un cambio, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a proyectar una película en una sala 35 milímetros, tienes que llevarte un estuche más o menos así, donde van 4 rollos de 2000 pies, o 5 rollos, o 6 rollos, dependiendo de cuánto dura esta película. Y dependiendo de cuántas salas tengas, tú llevas tantas de estos estuches. Entonces, si son 50 salas, son 50 cajitas de tamaño. Son 100 películas que van a pasar, son 100 cajitas. Lo caro que es. Eso es un camión. Y lo costoso. Es costoso. Entonces, la nueva tecnología de los nuevos distribuidores a nivel mundial han diseñado un sistema que se llama DCP, Digital Cinema Package, para codificar todo esto en un sistema de altísima calidad y que se vea como si fuera en 35 milímetros con una gran calidad. Y chiquitito. Entonces, como un disco duro normal que tiene es como tú lo metes en un servidor y eso tú lo metes en el servidor y ese mismo, o sea, tú vas a un disco duro que tiene el servidor, que es el que va después a un proyector y bajas la película allí y eso lo repites cuantas proyectores hay. Entonces, un solo casecito de esto, cartucho, como lo quieras llamar, sirve para llenar 100, 200, 300 salas en todo el mundo y posteriormente seguramente esto va a venir el satélite y ni siquiera va a hacer falta Y no se daña la película. y la película no va a aparecer más las cositas estas, ni los punticos, ni las rayitas, y eso dentro de poco se acabó. Entonces esta es la primera película que se hace en este formato. No significa que la vamos a estar proyectando en este formato porque no todas las salas en Venezuela te lo permiten. Claro. Y las películas que actualmente en Venezuela se pasan en ese formato son las que vienen en 3D. O sea, todo lo que es 3D en Venezuela viene con el casecito el DCP. Las otras se hacen en 35, pero ahora hay muy pocas salas DCP, tanto así que muchas de las películas 3D las están pasando a 35 milímetros para poderlas pasar en las salas porque no hay cabida para tanta demanda que tiene ahorita esto. Pero en todo caso es un paso que quisimos dar adelante y bueno, ya está hecho. Entonces, Y creemos que Venezuela va encaminada ya al todo el mundo, vamos Sí, todos por el mismo todo el mundo camino. para allá. Aquí Venezuela va, el mundo va y todos vamos por allí. Todos vamos para allá. Sí. Hablamos de los personajes principales, siempre estamos enfocados allí, pero ¿cómo enriquecen, en este caso tu personaje, la historia? Cuéntanos un poquito porque ya que llegué tarde para que me Sí. Mi personaje se llama Marcos Machado, hermano de Lucía Machado, interpretado por Marisa Román, y es una familia que, si bien estaba en un estatus social aceptable, bueno, la guerra, el contexto histórico los afectó, entonces prácticamente ellos se ven envueltos en lo que conlleva la guerra, en lo que conlleva la pobreza y la muerte que rondeó Caracas en esa época. Entonces prácticamente estos personajes se ven marcados por muchos elementos importantes como son el amor, la guerra, que hacen que ellos se introduzcan en la gesta patriótica. Entonces prácticamente es cómo afecta el contexto histórico a esta parte o esta familia, o lo que queda de esta familia, que es muy joven, y cómo ellos sufren el hecho de integrarse por necesidad de vida a la gesta patriótica. Pues, y tu enlace. Pero por ahí va el camino del Ok, cuéntame de tu personaje. Bueno, ¿cómo enriquece mi personaje a la trama? Sí. Soy simplemente un granito de arena más en esa trama.
cómo enriquece. Bueno, primero yo soy el hermano de Braulio Fernández, que sería el protagonista de esta película. Enriquezco el personaje con el esfuerzo del trabajo que se hizo ahí a nivel actoral, a nivel técnico. Bueno, cuando me refiero a enriquecer, o sea, ¿cómo es tu trama dentro del personaje? Bueno, para mí es un personaje bien lindo. Yo nunca se lo había comentado a Caupolicán, pero es un personaje como bien emotivo, ¿no? Muy afectivo con su hermano. Este sería el hermano menor del protagonista. Y sufren una separación, quedan huérfanos. Sus padres mueren en el terremoto de 1812. Y esa separación a este hermano menor lo marcó mucho, ¿no? De hecho hay una escena de despedida por ahí en la película que es bastante emotiva a mi criterio. Y siempre existe como esa incertidumbre de si vuelve o no vuelve a reencontrarse los hermanos. Quedan en bandos contrarios. Quedamos en bandos contrarios. Yo usando para los realistas, yo para los patriotas. No le cuentes Y más. queda como esa incertidumbre ahí claro. Queda como esa incertidumbre ahí si ellos se reencuentran. O sea, que hay mucho, o sea, más que digamos que de exigencia en cuanto a una puesta en escena como tal, hay una exigencia sentimental. ¿No? Pero por supuesto, es que si no existe ese exigencia sentimental no estaríamos haciendo digamos, ni televisión, ni cine, ni nada de Pero en eso. este caso digamos que tus personajes están más cargados Sí, por supuesto. Bueno, yo lo vi así, cuando te fui a Ramón Fernández. Bueno, muchísimas gracias, esperamos que tengan mucho éxito con este trabajo. Amén. Bueno, bienvenidos a Guayana. Gracias, yo disfruto la película. Por supuesto que sí.